Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta interacción que ya estamos en el tercer training directo para proporcionarle un poco con detalles sobre los sistemas de multiplexados que hoy en la actualidad pues es de suma relevancia comprenderlos, no tratar de comprenderlos, sino comprenderlos pues al 100% para poder diagnosticar, para poder entrelazarnos en esos buses que muchos problemas nos pueden ocasionar cuando no tenemos la información que tenemos que requerir en el taller para dar un buen servicio a esos sistemas, cómo poder detectar anomalías. Vamos a platicar un poquito, no voy a adelantarme mucho para poder realizar con énfasis cada una de las fases donde vamos a estar trabajando. En esta ocasión, bueno, voy a hablar un poco de redes multiplexadas, de las tecnologías automovilísticas. Voy a cambiar de lámina y vamos a entrar sin preámbulo a esos conceptos. Voy a ampliarlo un poco y tenemos ahí enseguida el CAN Bus, entrenador de resolución de problemas. Dice el concepto: aprenda procedimientos simples de prueba eléctrica para restaurar el funcionamiento del bus CAN y reparar problemas comunes de la computadora a bordo que afectan el funcionamiento del bus CAN. El entrenador de Buscam permite que un técnico experimente un total de 48 problemas de Buscam en 8 a 12 horas de capacitación con práctica de resolución de problemas para encontrar el problema. Válgame la redundancia. Este programa de capacitación está diseñado para el estudio en el hogar o el plan de estudios de la escuela de tecnología a donde usted lo quiera llevar a cabo. Vamos así a hacer un poco de énfasis en la siguiente lámina que les voy a mostrar, que es muy corta la hora para detenerme. Dice: se producen muchas fallas en los cableados de la red y la red de Buscam. ¿Sí? Un ejemplo de esto puse ahí: aún midiendo 60 ohmios en el DLC, una lectura de 60 ohmios puede aún así ocultar una falla de la red que anula el funcionamiento del Buscam. Aprenda a identificar estos problemas y repárelos con un ohmímetro digital. También puse abajo: practicará la resolución de problema eléctrico siguiendo 32 problemas de resolución de problemas, válgame la redundancia, programados que le enseñarán a encontrar todo tipo de problemas eléctricos en cualquier punto del circuito. Y luego ahí abajito hice una anotación, dice: cómo leer un diagrama esquemático. Es de suma relevancia pues que todos tengan conocimientos básicos, intermedios y no se diga avanzados ya a nivel superior, a nivel ingeniería también, porque pues si no tenemos las bases fundamentadas muy difícilmente vamos a poder comprender lo que se nos está explicando en esta lámina. Hice una anotación ahí muy en lo personal, dice: me doy cuenta de que muchos de los que lean esos artículos dirán que ya sé leer un diagrama esquemático, pero muchos no. Quizás podamos ayudar a todos a hacer un trabajo más profesional leyendo un diagrama esquemático. Pues entonces también puse ahí: comencemos por el principio y veamos si podemos agregar algo más a su capacidad para leer un diagrama esquemático. Lo hice de esta manera porque los niveles varían en los conocimientos de los técnicos, los ingenieros, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero sí es de suma importancia que sepamos dar ese respeto a las personas que van empezando a redes. ¿Sí? Si no tenemos esa paciencia de poder darnos esa tolerancia para que los demás compañeros, los demás técnicos tengan el mismo soporte que se le da a uno de nivel superior o un nivel más bajo y así, porque pues si no se vuelve un poco
problemático si los esquemas. Por ejemplo, tengo en este de aquí, tengo este esquema. Dice, esta placa de circuito le muestra cómo utilizar de manera concluyente las pruebas de caída de voltaje para identificar problemas de circuito, especialmente aquellos ilusorios e intermitentes. ¿Cómo detectaríamos? Si para empezar, observen aquí, ya este sistema ya está siendo automatizado, ¿sí? Por lo que es un sistema CAN. Si no hay información aquí, jamás se va a activar este solenoide de este relevador, por lo tanto jamás se va a activar aquí. El campo magnético nunca va a cerrar esta moneda del solenoide y pues jamás se va a activar el motor de arranque. Así de simple lo pongo, ¿no? O sea, ¿dónde está el nivel de conocimiento realmente que se necesita saber para enfocar esta serie, ¿no? Lo hice ver de esta manera porque pues muchos van a decir, pues si estamos en el sistema de CAN bus, pues es muy probablemente que podamos tener relevancia en la teoría, por ejemplo, de cómo funciona realmente un DLC, qué comunicación tiene, hacia qué módulos y para qué sirven esas comunicaciones, ya sea por un bus o ya sea por un par trenzado. ¿Qué es lo que yo tengo que saber como técnico? Por ejemplo, puse ahí de circuitos de arranque controlado por computadora. No estoy entrando directo a la teoría, estoy entrando directamente ya en un diagnóstico como si tuviéramos realmente el problema en el taller. Si se fijan, me brinqué todo lo que fue la teoría, desde que se empieza el movimiento del átomo, cómo se llevan a cabo los movimientos del flujo de electrones. Aquí estoy directamente ya en un diagnóstico, en un caso de falla, ¿sí? Aquí estoy ya poniéndoles un esquema ya controlado en la actualidad por un sistema de buses de comunicaciones, unos y ceros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice circuitos de arranque controlados por computadora. Vamos a ver ahí. Dice, paso 1. Identifique todos los componentes principales en el diagrama esquemático. Paro un poquito ahí en ese punto e identifico siempre primeramente pues el acumulador. Si me voy por el lado positivo, pues tengo el empalme positivo, vengo al fusible del link número 1, vengo a la toma B de positiva, que es el solenoide del motor de arranque, donde está la monedita, y cae al motor de arranque, ¿no? Por el lado derecho inferior tengo lo que es la computadora, tengo el relevador de motor de arranque y más arriba tengo el IPM, un módulo de potencia, ¿no? Entonces todo eso lo que vamos a estar interactuando en estas clases para que ustedes vean cómo paso a paso se vuelve necesario comprenderlo, tan simplemente para que la moneda del solenoide haga el bypass y active. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Hoy en la actualidad pues ya todos lo saben, no voy a entrar tanto en esa teoría del parque, del usurpado de los vehículos, por no decir otra palabra más informal. Voy a dar lectura después del punto. Dice, obtenga el panorama general de lo que hay en el circuito. O sea, lo que estoy pretendiendo aquí es, como dijo la lámina anterior, vamos a ver qué tanto podemos aportar a los técnicos que no tienen el conocimiento directo de cómo se pueden manipular los diagramas, cómo se pueden leer los diagramas, de qué manera podemos atacar los diagramas. También anteriormente hice un enunciado ahí donde decía, si yo soy de los que ya sé leer un diagrama, bueno, independientemente yo también tengo algo que puedo aportar para el desarrollo, no únicamente ser un poco cerrados a la información, y a mí me está costando, y pues que le batalle también a él, ¿no? Porque vemos con ese celo profesional de que yo me quemo las pestañas. Bueno, no voy a entrar tanto en dilema ahí porque la hora es muy cortita. Lo que sí les puedo solicitar
es que apoyen a sus compañeros. Si tienen alguna duda también ellos, bueno, para eso son estos enlaces también, para que ustedes hagan esas conexiones también y puedan tener esos enlaces para que puedan dar soporte o recibir soporte de estas tecnologías, ¿no? Dice, una vez obteniendo el panorama, dice, aquí es donde un diagrama esquemático compuesto puede ser una gran ventaja. Tenemos el acumulador, tenemos el motor de arranque, tenemos el DLC, tenemos las terminaciones de lo que son el Buscam, tenemos el PCM, relevador, y tenemos el IPM y cableado, ¿no? Dice ahí más abajo, muestra claramente todos los componentes que componen el circuito para operar el motor de arranque. Únicamente para operar el motor de arranque necesito tanto concepto, profesor Gustavo. Es correcto, porque pues lo acabamos de decir, el usurpar los vehículos hoy en la actualidad está de moda. Entonces las tecnologías se dieron directamente desproporcionadas y dijeron, vamos a hacer estas implementaciones y pues para proteger más al dueño del vehículo, ¿no? Dice más adelante de ahí, si usa un manual de taller, ahí esa anotación se la hice yo, le sugiero que dibuje su propio diagrama de bloques. Es de la manera que vamos a estar enseñando nosotros también, interactuando, tratar de comprender las teorías, tratar de entender la sistemática que está dándonos a conocer las informaciones que tenemos que aprender, ¿no? Y luego dice más adelante, compuesto simple de circuito, mientras ojea la página del manual de taller. No es necesario que tenga muchos detalles como la figura 1, como lo acabamos de ver ahí, pero pues al menos le dará una imagen completa, o sea, el diagrama que usted puede realizar, ¿no? Es nada más una interacción. Vamos a tener varias clases del sistema de red, pero vamos a ir paso por paso para que vean ustedes dónde empecé directamente, sin tanta teoría, directo a lo que es un caso de diagnóstico, un caso de problema, de falla, que el motor simplemente es tarea, pero pues no arranca, no se pone en función. ¿Qué tengo que atacar? ¿De qué manera lo tengo que atacar? ¿Y cómo lo debo atacar? Por eso son esos esquemas que se me hizo muy prudente ponerlos ahí. Vamos a pasar a la siguiente imagen. No se me desesperen, todo eso vamos a ir conociendo paso por paso. Vamos a pasar ahora a la siguiente lámina. Por ejemplo, ya leímos el paso 1, ahora estamos en el paso 2. Dice, identifique los componentes principales que utiliza el circuito para operar o controlar. ¿Controlar quién dice ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Para controlar qué? El motor de arranque de corriente continua, dice ahí, ¿no? Otra vez, en el paso 2, identifique los componentes principales que utiliza el circuito. Entonces, pues los componentes principales, el acumulador, el motor de arranque, el DLC, la computadora, el relevador de motor de arranque, el módulo IPM. Ok, en este caso es el control del motor de arranque de corriente continua mediante el solenoide de arranque. Lo tenemos ya más directamente, ¿no? El intermediario que se encarga de hacer la activación. Mencioné todos los componentes del circuito, pero pues aquí está directo quién es el que lo activa, ¿sí? Directo, un bypass, un puente únicamente. Determinamos que es el dispositivo principal que controla el circuito del motor de arranque de corriente continua para poner en función el motor de quién, del vehículo. Pues sí, es correcto, pero si nos fijamos en la imagen abajo, dice DLC y tenemos terminaciones de 120 ohmios en cada extremo, de línea alta a línea baja. Le van a dar a conocer cuando tiene que activar el transistor, ¿sí? A través de la unidad 1 por modulación de PWM. Entonces todo eso es lo que tenemos que conocer nosotros, no únicamente meternos a los cables. Cómo es que funciona realmente un sistema. Una vez terminado el paso 2, voy a pasar
a la siguiente lámina y tengo aquí en el paso 3, voy a dar lectura. Dice paso 3, rastree el cableado conectado a los terminales de carga. Hay un cable conectado al lado de voltaje de la carga y un cable conectado al lado de tierra de la carga. No importa si decide rastrear primero el lado de voltaje o el lado de tierra primero. El punto importante es que rastree el cableado en ambos lados de la carga. En este caso pues están hablando de los cables, ¿no?, del acumulador. Tanto el lado positivo como el lado negativo es lo que les estoy explicando ahí. Si está rastreando el cable del lado de voltaje, continúe hasta llegar al terminal B. Ok, si yo salgo del positivo de batería y me voy al primer punto de ese cable, me voy a encontrar la literal B, que es lo que les está indicando ahí. Ok, y luego le hago ahí entre paréntesis, dice borne positivo de la batería, que es el más bat, o terminal B del generador, ¿sí? Lo tengo ahí en el acumulador. Decidimos rastrear primero el lado de voltaje del circuito. En este caso estoy parado nada más en la letra B, saliendo de la terminal positiva, el primer splice, el primer punto, no se me vayan a perder ahí. Comenzamos en el terminal de cable positivo en el motor de arranque, el lado de voltaje del motor de arranque. Luego rastree hasta el terminal positivo de la batería a través de los contactos de servicio pesado del solenoide de arranque. Ok, ¿por qué los estoy llevando paso a paso para darles a conocer estas temáticas? Bueno, pues tan simple como por ejemplo que el motor no puede cerrar un circuito, porque acordémonos que aquí, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿qué teoría estoy usando? ¿Estoy usando la teoría electrónica o estoy usando la teoría convencional, donde el flujo de electrones es del lado positivo y vuelven por el lado negativo? O como dice la teoría electrónica, sale el electrón, válgame la redundancia, por ser carga negativa, y cierra su circuito a través de todo el cableado y vuelve al positivo de batería. ¿Cómo es que realmente se necesita comprender para poder entender no solamente el sistema de redes, todo el sistema en general, en global? ¿Qué reseñas o en particularidad, cuál es la teoría que usted maneja realmente en el taller cuando lee los diagramas? ¿Es de las personas donde cierra el switch y fluye del positivo y se va a través del circuito y regresa por el negativo? ¿O es a la inversa, que sale del negativo y regresa por el positivo? Todo eso vamos a ir despejando y aclarando esas dudas, que es lo que nos ha llevado a entrar en controversia, y el por qué no puedo entender cómo es que funcionan los diagramas, cómo es que yo hago un troubleshooting, un proceso, ¿sí?, de diagnóstico, y no me sale. ¿Por qué? Porque pues todo parte de la teoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo yo realmente arraigado el función del electrón? ¿Fluye del positivo al negativo o fluye del negativo al positivo? Todo eso lo vamos a ir despejando y aclarando para que ustedes, cuando hagan un diagnóstico, ahora sí puedan dar con exactitud la respuesta concreta, cómo es que realmente yo me atrevo a deducir que realmente es de X terminal y vuelve por otro terminal, ¿no? Porque si me adelanto ahorita, entonces se va a perder la esencia, ¿no? Entonces vamos a continuar y voy a cambiar de lámina para que continuemos ahí. Y por ejemplo, voy a hacer un zoom. Dice, por ejemplo, ahí el multímetro número 1. O sea, lo que hice, si se fijan ustedes, desglosé, quité el IPM, quité la computadora, quité el DLC, quité los buses
y me quedé con el sistema más austero que usted realmente ha trabajado por cientos y cientos de días ahí. Entonces, para que vea usted en particular cómo es que vienen avanzando las tecnologías, ¿sí? O sea, esto no es de que un clic y cierro y ya arranca, no es, yo necesito comprender cómo hasta el día de hoy se han dado los motivos para generar realmente los buses, ¿no? Por ejemplo, el multímetro número 1, que es el que está a la izquierda superior, mide el voltaje de la batería. Ahí está, ¿no? Ahí lo tengo, ok, en paralelo. Y el multímetro 2, que lo tengo a la izquierda inferior, ¿qué está midiendo? Pinza de corriente, mide el consumo del motor de arranque. Y luego les puse ahí a continuación, en la figura 2.1, en la que tenemos ahí, el circuito se pone en funcionamiento cerrando dos interruptores de posición neutral y arranque, que son los que están del lado derecho, ¿sí? Son los que están del lado derecho del esquema, esos interruptores. El que está abajo dice Start, y el siguiente interruptor, como dice la flechita hacia donde va el flujo, es el siguiente interruptor, ¿no? Nada más es un proceso mecánico, ahorita no vamos a adelantarlos. Nada más estoy dando las bases para que podamos entender cuando lleguemos realmente a lo que es la activación digital por PWM para que se active ese motor de arranque. Únicamente ahorita estoy empezando con lo más austero y vamos a llegar a lo más nuevo. Ok, a continuación en la figura 2.1, el circuito se pone en funcionamiento cerrando dos interruptores, que es el interruptor de parqueo neutral y el interruptor de start. Dice el solenoide de arranque se energiza. Observen el solenoide cómo está energizado, cómo hacen los campos de fuerza. Se alcanzan a distinguir la línea de campo de fuerza al tiempo de que se cerró el circuito, ¿no? Entonces, continúo ahí. El solenoide de arranque se energiza y los contactos de servicio pesado se cierran para conectar la batería al motor de arranque. La batería suministra voltaje que impulsa la corriente, ojo aquí, porque de ahí ya se tienen que ir haciendo anotaciones para ir deduciendo al final de esta primera charla cómo es el flujo de electrones. Dice, la batería suministra voltaje, o sea, presión eléctrica, ¿no? Que impulsa la corriente de electrones, impulsa la corriente de electrones del motor de arranque a través del circuito, dice. Es lo que estoy leyendo ahí. Y luego abajo dice otra anotación donde les puse, esto nos da nuestras primeras mediciones de voltaje y corriente de electrones para definir el rendimiento del circuito. El voltaje de la batería se mide con el circuito en reposo. Ojo aquí, el voltaje de la batería se mide con el circuito en reposo para determinar el estado de carga de la batería. Luego, el circuito se enciende y se continúa midiendo el voltaje de la batería para ver cómo funciona la batería bajo carga. O sea, ¿qué es lo que me está indicando el primer multímetro izquierdo superior? Vamos a ver. El enunciado final dice, mientras el motor de arranque está activado, una pinza amperimétrica mide la corriente de electrones, ojo, que fluye hacia el motor de arranque, como algunos llamarían consumo de arranque. Entonces, ya aquí tenemos dos datos bien importantes. Tenemos dos datos bien importantes aquí. El primero es que les hice un comentario bien valioso
que estoy revisando el acumulador realmente, en qué estado va a estar el acumulador en tiempo real, caballeros, cuando usted dé marcha. Por eso es que el primer multímetro que les puse ahí dice 10.21 voltios. Es lo que no tiene que bajar de 10 voltios. De nada sirve tener, por ejemplo, un probador de pilas, un probador de acumulador, un probador de resistencia carbónica para probar acumuladores. El mejor proceso que ustedes pueden hacer, caballeros, es interactuar con los acumuladores día con día, porque cambian las altitudes, cambian las temperaturas, cambian los regímenes de carga. No podemos dar con exactitud un régimen predeterminado del sistema del acumulador más que únicamente conectado. ¿Sí? Entonces hay múltiples variantes donde les manejan que a cierta temperatura cierto voltaje, a cierta temperatura cierto voltaje. Aquí usted es el que va a tener realmente en el día a día la respuesta cuando le lleven los acumuladores a probar, ¿sí? Ya sea con un densímetro, un torque baser como le decimos nosotros, ya sea con un hidrómetro, ya sea con un multímetro, ya sea, hay una infinidad de componentes para hacer mediciones, ¿no? Y únicamente, solamente la densidad en tiempo real la vamos a poder detectar nosotros con el densímetro. Hay los aparatos tan sofisticados que le dicen directamente, ¿sabes qué? Pues cuando le diste marcha, ya marcó directo el display y te dijo, pues esto no sirve, ¿no? Pon a cargar y vamos a hacer otra prueba. Pero aquí lo que quiero ir directamente es que en el primer enunciado que hice ahí, donde son 10.21 voltios, es hasta dónde puede caer el acumulador en tiempo real. Si yo les digo, por ejemplo, ese acumulador, como usted lo está viendo ahí, ¿está nuevo o está usado? Porque yo me he topado con acumuladores nuevos que he hecho esta práctica y no cae hasta ahí, no cae ni por abajo de 11. Mantiene 11.5, 11.45, 11.2, lo más que me he topado. Por eso les digo, únicamente usted va a tener la razón cuando le lleguen esas acumuladores y usted haga esas pruebas, realice esos procesos. Pues normalmente le he dado unos datos muy importantes, ¿no? Los acumuladores nuevos realmente están entre 11,2, 11,5 voltios. No baja más, porque está nuevo el acumulador. Entonces aquí me estoy dando cuenta que ya hay un desfase de carga. Puede estar en 80%, puede estar en 82%, puede estar en 75%. Entonces, únicamente nosotros con el diario, estar interactuando con los acumuladores, vamos a poder dar cuenta nosotros realmente cuál es el estado de carga que predomina, ¿no? Y en la parte de abajo, en el enunciado dice .195 voltios o 195 milivoltios, como quiera leer. ¿Qué? ¿Eso qué es realmente? Bueno, eso es un sinónimo, ¿sí? Es un sinónimo donde existen 2, 3 o hasta 4 factores, me he encontrado yo. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como señal intrusa son como voltaje superficial, un voltaje que está por encima de lo que no tiene que estar establecido, ¿no? Y es lo que tenemos que tener muy en cuenta también, porque eso es un voltaje convertido ya en amperaje, ¿no? Entonces son .195, ¿qué diríamos ahí? Voltios o amperes, serían amperes, ¿no? Pero de igual manera, por ejemplo, si yo conecto si enlazo paralelamente ahí, donde está el multímetro que está haciendo la conexión de voltaje, no de amperaje, si conecto un convertidor de voltaje a amperaje, es lo que voy a tener también ahí. Me lo convierte a volts, ¿sí? Directo también. Entonces, con una resistencia, ¿sí?, de 1 ohmio, pero a 10 watts es la que nosotros tenemos aquí, la que manejamos.
Entonces, pero lo que yo quiero darles a entender en esta lámina, por ejemplo, observen el electrón. Voy a ampliar la imagen. Observen, cuando hace el arranque de 12.6 cayó a 10.2 voltios. Hizo un consumo de 195 miliamperes. Ok, pero observen las flechas del flujo de amperaje, cómo es que fluye. Del negativo, ¿sí?, se va a lo que es la G100, que es tierra del motor. ¿Sale? Y luego viene, tengo los electrones, y esos electrones se internan porque el motor arranque está siendo atornillado al bloque del motor. Entonces se internaron, y observen los flujos, cómo atraviesa el motor de arranque las flechas del consumo de flujo de amperaje y se va hasta un extremo superior donde la moneda hace contacto. Por otro lado, partiendo otra vez del bloque del motor, me voy por un extremo del cuerpo cilíndrico del motor de arranque, y ahora observen el flujo del electrón, cómo se entrelaza ahora nuevamente y se interna al embobinado del solenoide del motor de arranque y sale por uno de sus extremos a un punto de lo que es el interruptor de start. Una vez cerrado, atraviesa ese interruptor, vuelve a atravesar el interruptor de parque neutral, y ahora observen cómo el electrón fluye a través del fusible 1, pasando y se juntan donde hace cliqueo la moneda, cerró entonces esa parte y se juntaron los electrones y sigue fluyendo a través de un fusible eslabón, y ahora regresa hacia el lado positivo del acumulador. Entonces aquí es donde entran las controversias. Aquí es donde a veces nos hacemos un poco de paradigmas de cómo es que funciona la parte del flujo del electrón. Si logramos entender y logramos captar esta referencia que les estoy haciendo mención aquí, se me va a hacer más simple entender los sistemas que me están dando a conocer. Por ejemplo, si les paso esta lámina, voy a hacer un zoom ahora nuevamente, y tengo otra vez el multímetro número 1 en la figura 2.2. Les puse: a continuación, mide el voltaje de la batería bajo carga, y esta medición de voltaje se llama prueba de voltaje de arranque. O sea, para saber realmente, porque pueden tener ustedes un sinfín de problemas ahí, caballeros. No solamente tienen problemas de un acumulador, de un motor de arranque o de los cables, un sinfín de problemas pueden tener ustedes ahí de situaciones que únicamente a través de las caídas de voltaje vamos a poder detectarlos. Entonces, pues vamos a enfocarnos. Dice por ahí un lema que me gusta mucho, lo saqué hace poquito haciendo unas pruebas, que dije qué tan importante es realmente comenzar. Ojo aquí con lo que voy a decir entre comillas. Primero, lo primero. Si yo les digo quién sería el corazón del vehículo en los sistemas convencionales, de sistemas fuel injection, si yo les digo, ¿qué me responderían a la pregunta? ¿Quién es el corazón de los sistemas eléctricos? ¿Qué me responden? Pues obvio va a ser el alternador, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene que estar suministrando esta carga parcial al acumulador. De aquí es cuando nosotros podemos entrelazarnos y decir lo importante que es señalar lo primero, que es el acumulador. Por eso es que de ahí saqué primero lo primero, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de los buses, de las redes, se deben a estos
bajos niveles de presiones eléctricas, ¿no? Dice, el multímetro número 1 en la figura 2.2 a continuación mide el voltaje de la batería bajo carga y esta medición de voltaje se llama prueba de voltaje de arranque. Ese es un valor de voltaje crítico que ayuda a evaluar todo el circuito, no nada más el acumulador. Comprenda que el voltaje de la batería mientras arranca el motor disminuye y al mismo tiempo debe mantenerse voltaje suficiente para continuar operando el circuito electrónico al mismo tiempo que suministra corriente de electrones al motor de arranque. Si el voltaje de la batería arranque cae demasiado bajo, podría afectar la capacidad de la computadora para pulsar los inyectores de combustible, lo que provocaría una condición de no funcionamiento. Por supuesto, si el voltaje de arranque de la batería cayera tan bajo, esperaría escuchar un motor de arranque de arrastre sospechoso y ver la caída de voltaje de la batería por debajo de 9.2 volts bajo carga revelaría por qué los inyectores de combustible no suministran combustible. La mayoría de la computadora apagarán los inyectores de combustible cuando el voltaje de la batería caiga por debajo de 9.2 volts o cualquier umbral de voltaje que especifique un fabricante en particular. Entonces, ¿se fijan lo importante de analizar primero lo primero? ¿O qué me pueden decir ustedes? ¿Creen que no sea relevante? Lo acabamos de ver. La computadora va a sufrir un efecto de proyección, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a parar los inyectores, no va a haber activación. La otra, yo estoy viendo un voltaje muy inferior a lo que yo tengo que concretar para poder definir los microprocesadores. Pues nunca se van a activar. ¿Por qué? Porque no le está llegando para empezar. Hay microprocesadores hoy en la actualidad que son 2.2 voltios, otros que son con 3.2 voltios. Imagínense, por ejemplo, nada más que tuviéramos, voy a cambiar un poco la imagen antes de volver aquí, nada más para no adelantarme tanto, lo voy a, déjenme encontrarla así rápido para que ustedes vean lo importante que se vuelve. Aquí está. Nomás imagínense que tuviéramos un factor común aquí. Imagínense que tuviéramos ese problema como lo estoy viendo ahí del lado derecho de la lámina. Tengo unas terminales demasiadas sold out, como se dicen ahí, ¿sí? O como decimos nosotros. Estos ya no sirven, hay que hacer un reemplazo y hay que ver la línea. Hay que poner a prueba esa línea también. Hay unos pequeños aparatitos que luego se los vamos a mostrar haciendo unas pruebas para que vean ustedes. De hecho, ahí tengo unos videos en mi canal donde ya los he utilizado. Luego les paso el link o les anexo ese tutorial. Pero observen ahí, el acumulador está por abajo de 90% de carga, un 82-83%. Es una. Ya no está cumpliendo el 100% del régimen predeterminado de la capacidad de corriente de arranque en frío. Y ahora mucho menos va a cumplir la capacidad de corriente de arranque hora. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a ver forzado ahí? Pues el generador, ¿no? El alternador para empezar. Ahora, tenemos obstrucciones, tenemos resistencias. Si hay mayor presión, si hay mayor capacidad de voltaje, va a haber mayor capacidad de flujo de amperaje. Pero si hay la desproporción, es desproporcional la resistencia a ambos que les mencioné. Si existe la desproporción de las resistencias, se va a ver obstruido la presión y el flujo de amperajes, y va a haber un sobrecalentamiento en los enamelados. Por tanto, la sulfatación se va a ver pues vista desde lejos, ¿no? Entonces, la otra, del lado izquierdo, tengo los conectores. Tengo un conector nuevo y tengo un conector usado. Cómo me los he encontrado en los vehículos y cómo los hemos reemplazado, porque
En la actualidad así los vemos, ¿verdad? Y así los dejamos, sí, porque a fin de cuentas nos tenemos que adaptar al bolsillo del cliente. Pero caballeros, si estamos hablando de un sistema de bus, de nada va a servir que dejes ir un vehículo por una reparación intermitente, porque el código P0678, P0681, P0688, 89 te está provocando fallos intermitentes. Pues esto es a causa de esto, caballeros, a causa de la sulfatación, de la herrumbre, de la alta capacidad resistiva que tiene ese cable. Tenemos que ponerlo a prueba. Si hay que reemplazar el cable, hay que reemplazar el cable. Se hacen pruebas, ¿no? Ponemos directamente los cables ahí. Por eso es la importancia de poder comprender primero lo primero, ¿no? Por lo mismo también quité mucha teoría. Quité demasiada teoría. Yo pienso que lo más fundamental, lo medular, lo quité. Porque es el paradigma de que a veces agarramos un tema de estos que estamos realizando y no es lo que yo esperaba. Pues sí, pues si no tienes esa capacidad de esa información, pues no vas a poder entender esto. Por eso es que nos vuelven a repetir las teorías y nos vuelven a repetir las teorías y siempre es una repetición constante. ¿Por qué? Porque se tiene que suministrar, ¿sí?, una retroalimentación, porque no sabemos en qué nivel esté usted, en qué nivel esté su compañero, en qué nivel esté el otro técnico, la electromecánica. Por eso son esas retroalimentaciones y tenemos que respetarlas, porque a fin de cuentas es para nuestro propio beneficio, para poder entender o comprender aún así. Si yo ya sé leer un diagrama y yo ya sé todo lo que estoy receptando como información, bueno, hay mucha gente, cientos de gentes, miles de gente, millones de gentes que no conocen estas bases medulares. Importante, si usted puede aportar algún comentario relevante a lo que usted está viendo en esta información, los mismos compañeros se lo van a agradecer, ¿sí? Porque se va haciendo una bóveda de evidencia, se va haciendo un colchón de información. Entonces, cuando yo tengo un vehículo en particular, de toda esa información que yo tengo, yo voy a poder sacar mis propias teorías, yo voy a poder sacar mis propias conclusiones, yo voy a poder sacar mis propias fallas. Eso es lo importante de estas clases, ¿no? Entonces, ahora sí, volvemos a la lámina anterior. No sé si nos quedamos aquí, creo que ya la vimos, ¿verdad? Entonces, va a ser la 10. Miren cómo pasa rápido, ya vamos en la lámina 10 y ni cuenta nos hemos dado. Y ya casi vamos a la hora ya, y miren. Pero sé que hemos avanzado bastante en estos primeros minutos. Dice ahí, ojo, hay dos fuerzas eléctricas que chocan entre sí en un motor eléctrico de corriente continua. La EMF es la fuerza electromotriz llamada voltaje, o sea, la presión, que empuja, ojo, electrones. Por eso yo les hacía la pregunta al principio: ¿por dónde fluye el electrón? ¿Por el lado positivo o por el lado negativo? ¿Es carga positiva o es carga negativa el electrón? De ahí se deduce realmente todos los diagnósticos. Que demos un diagnóstico certero, ¿no? Si yo sé cómo fluye el electrón, no voy a tener ningún problema, no tengo por qué tener ningún problema. Dice, llamada voltaje, que empuja electrones a través del devanado del motor. Y tenemos a la CEMF, es una fuerza contraelectromotriz. Para cada acción hay una reacción, una forma de resistencia que se está diciendo ahí, que resiste al flujo de electrones a través del devanado del motor. En el siguiente enunciado yo les puse: a medida que aumenta las RPM del motor de corriente continua, la fuerza contraelectromotriz, o sea, la resistencia, también aumenta para oponerse a la corriente de electrones que fluye a través del devanado del motor, lo que da como resultado una lectura de amperaje de arranque más baja, que llegamos a reconocer como un consumo normal de motor de arranque. Y en el tercer enunciado yo les puse: una lectura de amperaje de arranque alta no necesariamente indica un motor de arranque defectuoso. Podría ser nada más que la carga adicional de un motor frío,
en una mañana fría, que es más difícil de arrancar, por lo que los amperios de arranque son más altos en la mañana fría, ¿sí? Y en la tarde más cálida. También escuchará el trabajo del motor de arranque arrastrando en una mañana fría mientras gira el motor. Y ni cuenta nos hemos dado, o sí lo hemos experimentado. Son pequeños conceptos que ustedes los trabajan a diario y armonícense con estas láminas y llévenla a prueba para la siguiente clase de redes. Son más, tanteo yo, como un poquito menos de 400 láminas en varias clases que vamos a estar interactuando. Pero necesito entrar por lo primero, caballero. Necesito entrar por aquí, por la médula principal, ¿no? Estamos batallando para echar a andar un motor. ¿Cómo puede usted sacar problemas y resulta que no le dio código de falla, pero tiene un código de red? Pero no prende. No le enlaza el bus al DLC. Y no puedes ni echar a andar entonces ¿cómo pretendes sacar el problema del diagnóstico de redes? Entonces primero lo primero, ese es mi lema, ¿sí? Que yo lo llevé a cabo. Primero lo primero, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? El corazón de todo realmente. Entonces vas a ver cómo la electrónica te echa a volar ese motor de arranque. Y de ahí comenzamos a desmenuzar los buses, ¿sí? Pero vamos a echar a andar primero este vehículo, pues ya es un caso de falla, es un caso real que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo estoy compartiendo con ustedes. Vamos a pasar a la siguiente. Y estamos en la inicial, ¿verdad? Ok, estamos aquí. Ok, ahí les va un caso de falla, A continuación, en la figura 3.1, ojo aquí, hay un problema de arranque. Para los propósitos de esta capacitación, digamos que el motor de arranque no enciende el motor lo suficientemente rápido como para permitir que el motor comience a funcionar. En la parte 2 discutimos cómo medir el voltaje de arranque y los amperios de arranque. Supongamos también que el voltaje de arranque no cayó tanto como se esperaba y la lectura de amperios de arranque fue menor de lo esperado. Les puse, el motor de arranque no está consumiendo suficiente amperios de arranque para funcionar correctamente y hacer arrancar el motor lo suficientemente rápido. Les puse también, existe un problema con la batería que no suministra suficiente corriente al motor de arranque. Esto podría deberse a una mala conexión o un cable corroído entre el acumulador y el motor de arranque, que se diagnostica mejor mediante una medición de caída de voltaje. Debe recordar que las pruebas de caída de voltaje deben realizarse cuando la corriente de electrones fluye, es decir, el circuito está encendido y operando hasta cierto punto o no opera en absoluto. Ojo, una lectura normal debe rondar los 0,50 voltios. La lectura será mayor si el cable positivo del acumulador está corroído o si los contactos de servicio pesado en el solenoide de arranque están corroídos. Se notará una lectura de caída de voltaje significativa. ¿Y qué es lo que tenemos ahí para finalizar con esta primer clase? Tengo enseguida en la lámina, sigue siendo el despejé el IPM, despejé computadora, quité la red, quité esa comunicación y lo hice austero. Ahorita estoy aquí en lo más austero, pero miren lo importante que es conocer, porque de ahí voy a ponerle
no sé, la computadora. Después voy a poner la función del IPM, después el relevador del motor de arranque, después los cables del bus y el DLC. Por eso es importante ir amenizándonos clase con clase e ir interactuando, y vuelve a repetir este tutorial para que al tiempo de que ya vayamos en la lámina 200 o en la lámina 300 no te vayas a perder, ¿sí? Entonces yo pondría como título a este primer tutorial: primero lo primero. Así lo pondría como título, ¿sí? Para que tengamos en cuenta lo que se nos está indicando. Entonces, la lámina, ya para finalizar, en esa primer clase, tengo .50 voltios. Y tengo el LED negro, ¿sí? O el LED, como le decimos, la punta pues del multímetro de tierra. Lo tenemos a lo que es el motor de arranque, hasta donde llega, ¿sí? Literal, hasta donde llega el positivo. Ojo aquí. Y luego tengo el positivo del multímetro conectado al positivo de la terminal del acumulador, ¿no? Y luego se está dando marcha porque están cerrados los dos interruptores, del start y el de parque neutral. Entonces el electrón está fluyendo de la carga negativa, se interna a lo que es la G100, el bloque del motor. Y se fijan, no estoy ni hablando de la G101, nomás porque estoy en el bloque del motor. Ojo, vamos a poner atención. Y luego de ahí ya se internó. Agarraron dos rutas, ¿no? El centro se pasó directamente a la terminal positivo, donde está conectado el positivo del multímetro, ¿sí? Y el otro está al terminal del acumulador. Entonces, se dio marcha, se cerró el circuito, hizo el flujo de electrones de negativo a positivo y hubo una caída de voltaje de 50 voltios. De tarea se llevan y me lo hacen saber en la siguiente clase. No me respondan ahorita. ¿Está dentro de lo normal? ¿No hay sulfatación? ¿Qué respuesta yo daría en mi diagnóstico, en mi taller de servicio? ¿Qué le diría a mi cliente? Llévense estas preguntas de tarea, ¿sí? Para la siguiente clase. Importante, no entres a una clase avanzada de redes cuando no tienes el conocimiento de lo primero, porque cuando lleguemos aquí a lo digital, de cómo es que se activa, te vas a perder. Entonces vamos despacito, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un gusto, un privilegio haber dado comienzo a estas clases que nos van a llevar a un mundo de sorpresas en el sistema de red multiplex, en las tecnologías automovilísticas. Entonces, los veo en la siguiente clase. Si tuviste alguna duda, haz un pequeño itinerario, haz un pequeño programita. Ponga usted, ok, en la lámina fulana de tal, entendí esta parte, pero me perdí cuando se habló de esto. Eso son los puntos medulares que te van a sacar de problemas simples que en la actualidad nos los hacemos grandes, y que realmente cuando comprendemos el flujo de este fenómeno, que es un fenómeno, podemos comprender mucho. Muchos me han preguntado, profe Gustavo, ¿por qué el fusible se pone entonces antes del interruptor? ¿Por qué no se pone después del interruptor? Aguas ahí, aguas con eso también, porque ya comprendimos de dónde fluye el electrón y por dónde tiene que internarse otra vez para que continúe ese flujo. Aguas con lo que les digo. Entonces, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Seguimos interactuando. Estamos en la primera clase del sistema de red multiplex. Sintonicen este tutorial, estudienlo, contesten las preguntas porque se las voy a preguntar.
Ah, y quien me logre contestar el 80% de preguntas de todas las clases, yo voy a tener mi cuaderno de anotaciones también y voy a ir anotando también sus nombres aquí para ver quién es el que tiene participación, quién es el que está callado, y al final se van a llevar de regalo a aquellas personas que tuvieron ese valor de perder el miedo a interactuar porque realmente es un debate. Me gustan los debates, que nos expongamos, ¿sí? Para sacar juntos en concreto las respuestas. Entonces, quien logre captar mayor índice de preguntas respondidas se va a ser acreedor a este ebook de redes multiplexadas. Únicamente aquellas personas que concreten el 80% de las preguntas respondidas. Entonces se vienen formularios, se vienen cuestionarios también como ejercicios que ya en un par de clases se las estaré haciendo llegar por medio de estos links también, para que los descarguen, los contesten y los tengan como pioneros de fundamentos y me los hagan llegar también escaneados también para revisar también, y así poder sacar en conclusión juntos quién fue el acreedor de esos ebooks también. Entonces no me despido, fue un gusto, un servidor Gustavo Ramírez en esta primer clase. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la clase 2 de redes multiplexadas en tecnologías automovilísticas, donde en tu canal de capacitación totalmente gratuito, Diagnosis Automotrices, tu servidor Gustavo Ramírez te agradece este espacio que le dedicaste a tus estudios. Cuídate mucho, te veo pronto. Chao, chao. Dios te bendiga, gracias por haber estado en esta primera interacción. Buenas noches, nos vemos en la siguiente clase.